Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo bloque de charlas técnico-comerciales, servicios de medición, primera parte. Para comenzar, la primera presentación estará a cargo de Daniel López, Business Development de Medcom, con el tema medición de secado de madera. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Ivonne. Perfecto, ¿ven mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias a todos por escuchar. Mi nombre es Daniel López, de la empresa Medcom, representante de la marca Vaisala, marca de origen finlandés. El tema a exponer hoy día es sobre la medición de humedad para el proceso secado de madera. Bueno, primero comentarles, llevo 10 años de experiencia en el mundo de automatización y control, en desarrollo de negocios. Hoy día puntualmente viendo temas relacionados a Vaisala. Y bueno, Medcom es una empresa de origen chilena, más de 30 años en el mercado nacional, al igual que Vaisala, y lo voy a explicar más adelante. Nació en el mundo de meteorología, con variables de mediciones de humedad, por ejemplo, y luego ha derivado al mundo industrial. Como podemos ver en este mapa, Vaisala es una empresa de origen, es internacional, tiene presencia en todo el mundo, y de origen finlandesa en Helsinki, donde está la fabricación de todos los instrumentos de Vaisala. Todo viene desde origen, ensamblado todo y fabricado todo en Helsinki, y de ahí distribuye a todo el mundo. Luego tenemos un laboratorio de calibración y reparación en Boston y presencia en todo el mundo respecto a centros de área comercial, representaciones directas de la marca, y los puntos amarillos que se alcanzan a ver acá son los distintos representantes a nivel mundial. En Chile, Medcom es el representante de Vaisala. Un poco de historia muy breve respecto a Vaisala. Lleva más de 80 años en el mercado internacional, nació en el mundo de meteorología, clima y medio ambiente, y ya hacia 1973 desarrolla la tecnología HumiCap, patentada por Vaisala, que con ellos logran medir la humedad relativa, ya muy importante variable para el mercado Pulp and Paper. Y en 1997 se crea otra tecnología para la medición de CO2 llamada CarboCap, ¿ya? Ahí desde ahora, o sea, desde ese momento hasta hoy día ya hay más de 150 países donde tiene presencia directa y en todo el mundo a través de representantes. A nivel general, Vaisala en 2019 logró una venta de 403 millones de euros. Y lo importante aquí, aparte de esa cantidad, es que el 13% de esas ventas fueron para innovación y desarrollo. Ya algo que distingue a Vaisala siempre estar a la vanguardia en tecnología, lo que ellos son buenos. Y bueno, también algo a destacar que la meta para el 2020 es lograr que toda la producción, toda la energía que ellos ocupan sea totalmente renovable. Un poco entrando ya en materia nacional del mercado chileno, ¿dónde está presente Vaisala hoy día? Está presente en todos los mercados donde hay industria de secado, particularmente lo que es Pulp and Paper, celulosa, aserraderos, paneles terciados, plywood. Nosotros tenemos o conocen ya los clientes lo que es Vaisala, o estamos presentes ya hace muchos años midiendo las variables de humedad, temperatura, punto de rocío, etcétera. Algunos clientes que ya han preferido la tecnología Vaisala del mercado Pulp and Paper sería Arauco en todas sus filiales, CMPC. Siempre estoy enfocado en el mundo del proceso, en lo que tiene que ver con la producción de, por ejemplo, plywood, terciados, paneles, celulosa, ¿ya? Egon sería uno de los últimos clientes que se incorporó, que este proceso de plywood. Y bueno, hay algunos otros referentes como ABB, que ya son internacionales, RONA a nivel nacional, Colbún, Sokimich, etc. Bueno, ¿en qué Vaisala se enfoca en ayudar a sus clientes? En
la calidad de sus productos, mejorar la calidad de sus productos, productividad, eficiencia energética, bienestar y seguridad, actividad de mantenimiento y cumplimiento normativo. Pero particularmente en lo que hoy día nos enfoca esta presentación serían estos tres primeros, ya en la calidad de los productos, en aumento de su productividad y una mejor eficiencia energética o lograr una eficiencia energética del recurso necesario para lograr el producto final. Ahora, poniendo en contexto un poco el conocimiento que se ha logrado en el mercado chileno, puntualmente en el mercado chileno, vamos a hablar sobre la medición de humedad en el proceso de secado. Particularmente, no voy a dar una explicación del proceso que la mayor cantidad de la gente conoce, pero sí puedo mencionar de que la medición de humedad es importante porque afecta directamente la calidad del producto final, porque hay un aumento del consumo energético que hoy día quizá el cliente no sabe que se puede optimizar, y es el objetivo de esta presentación. Por ejemplo, secar rápidamente a un aumento de la temperatura puede lograr que el producto final salga quebradizo, y muy lento salga muy húmedo. Entonces, el producto aumenta el rechazo de este producto final. Y bueno, y en algunos casos también tenemos un proceso muy sucio que requiere de una medición que tenga tolerancia a químicos, ¿ya? Con todas estas variables, nosotros, en términos bien generales, bien esquemáticos, las dos variables que encontramos que se toman en consideración al momento de secar un producto como paneles, terciados, madera en general, la temperatura o temperatura bulbo seco, temperatura bulbo húmedo. Con ambas variables se estima a través de una receta la humedad relativa que debería tener o el control que yo debo tener en mi proceso. Algunos utilizan calculadoras de humedad para estimar la humedad relativa y con ello tener la receta final para hacer el control a través de las ventilas, que pueda salir el aire que por un exceso de humedad, o inyectar aire caliente, que ya sea a través de ese aire caliente se aumenta la temperatura a través de gas o vapor. Ya hay dos metodologías posibles, pero todo aquí es recurso, dinero. Y bueno, por supuesto, el concepto de precisión en la medición de humedad, dado estos conceptos de medición, de buenas mediciones e inyección de materias primas para lograr nuestro producto final, es muy importante la precisión en lo que es la medición de humedad y ojalá sea lo más directa posible. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor que entrega Vaisala en este proceso? Dos temas, dos puntos: precisión y robustez. Precisión se enfoca en la optimización de recursos y en la eficiencia energética, ¿ya? ¿Cómo logro, a través de la menor cantidad de recursos, obtener la mayor producción? Básicamente. Robustez, tener un equipo confiable en la medición, tener una mantención de trazabilidad, o sea, yo tengo un equipo robusto y además que pueda mantener esa precisión. O sea, cuando alguien me pregunte, ¿cuál es la medición que usted tiene de humedad? Yo diga, tengo un 1% en precisión, y eso es mantenible en el tiempo porque lo puedo contrastar. ¿Ya? Eso hoy día es lo que ofrece Vaisala. Por ejemplo, damos aquí un caso de éxito que me gusta colocarlo, que se dio en Europa, donde va pasando un proceso de secado del producto en distintas etapas, y voy a leer textual. Al secar menos en las primeras etapas del proceso y controlar la reducción de agua, descubrimos que podemos modular la última etapa de secado y minimizar la variación de humedad en el producto final. En vista de esto, se implementó un nuevo esquema de control avanzado al medir la temperatura y humedad. Los resultados son impresionantes. El consumo de gas natural solo ha disminuido en un 20% y los ahorros anuales, o sea, solo en el concepto de que ya ahí hay un ahorro importante. Después vienen los ahorros anuales. En los 10 secadores suman cientos de miles de euros. Además, el nivel de humedad final en el producto terminado se estabilizó a pesar de la variación de velocidad en la rapidez con que los bloques se desplazan a través de los secadores. O sea, aquí vemos una mejora directa de un caso de éxito que tenemos como Vaisala. Ya, equipo utilizado son estas dos sondas, una que soporta hasta 180 grados Celsius
y otra que soporta hasta 350 grados Celsius. ¿Ya? Tenemos esa capacidad de tecnología para medir de forma directa. Pero ¿cómo funciona la tecnología Vaisala? Aquí tenemos el sensor Humicap, que para que tengan una razón del porte, que son el sensor es como porte de una uña, es chiquitito, pero es lo vital. La capacitancia del sensor responde directamente a los cambios de humedad relativa. O sea, nosotros como Vaisala, medimos directamente la humedad relativa y la temperatura. Con esas dos variables, yo puedo desprender muchas otras medidas que puedo obtener de esta medición. Además, sumado a eso, hay otros desarrollos que son propios de Vaisala, que son la autocalibración y la purga química. Damos el ejemplo acá de una típica sonda, donde vemos el filtro, que es un protector del sensor que se llama DryCap o Humicap. Y este filtro lo que hace es lograr que entren solamente las partículas de aire y evitar que entren incrustaciones que puedan dañar el sensor. Cabe destacar que la medición de humedad que desarrolla Vaisala es a través de ambiente, medición humedad ambiente, no del producto, no tocando el producto. ¿Ya? La configuración aquí es que aparte tengo un metal que es de acero inoxidable, que para que se haga la autocalibración lo que se hace es se calienta por unos 5 minutos, evapora todo el agua que pueda tener y se estabiliza el equipo a su medición original de fábrica. ¿Ya? Por eso habla de autocalibración, en términos bien resumidos, por supuesto, en la explicación. Y la purga química se calienta la PT100 nuevamente y también elimina químicos que puedan estar presentes y que se hayan incrustado en este Humicap. Con eso hace que tengamos una medición muy robusta, directa, de la medición de humedad relativa. En términos generales tenemos que un producto resistente a químicos, no hay problema si se moja, se seca y sigue midiendo, tiempo de respuesta rápido y estéresis baja. ¿Ya? ¿Qué puede medir? Humedad relativa, presión parcial de vapor de agua, presión de saturación, punto de rocío, humedad absoluta, relación de mezcla, temperatura de bulbo húmedo, partículas por millón, entalpía. ¿Qué es lo que yo me he encontrado en terreno? Para los clientes, muy importante medir la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, por supuesto, cosa que el equipo mide directamente, y humedad relativa. ¿Ya? Punto rocío también me he dado cuenta que necesitan, y en el caso de las aplicaciones como Plywood, relación de mezcla. ¿Ya? Son esas variables que nosotros podemos tener de terreno con la misma tecnología. Otras características que mencioné es la trazabilidad. Y aquí vemos que cada equipo que sale de fábrica, cada equipo unitariamente pasa por un proceso de calibración y sale con este certificado, donde dice sensor tanto, número de serie tanto, se calibró tanto, y viene por nuestros laboratorios que están acreditados 17025, que es una norma que acredita a todos los laboratorios metrológicos del mundo. En esa norma se basa el INN en Chile para poder calibrar cualquier equipo, o cualquier laboratorio de calibración metrológica en Chile tiene que tener ese certificado. Y dentro de este certificado viene la precisión del equipo detectado. Obviamente aquí tiene que ser todo es aprobado, y ahí recién sale el producto al mercado. Y también sale la referencia, por supuesto, de la parte de los equipos patrones utilizados para la calibración de referencia. ¿Ya? Todo de acuerdo a la normativa 17025. Entonces, con esto aseguramos una trazabilidad, y además, a través de los equipos patrones, podemos asegurar la trazabilidad en el tiempo. Sondas de humedad y temperatura Vaisala. Ahora voy a presentar los modelos que tenemos general para este mercado y sus variables. Hoy día podemos medir la familia de productos, podemos medir humedad relativa, punto rocío, humedad en aceite, peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono y temperatura. Puntualmente lo que he detectado en el mercado Pull and Paper es la humedad relativa, punto rocío en el aire comprimido, humedad en aceite, los aceites de lubricación. ¿Ya? Y se puede utilizar unos transmisores llamados índigo. Hay dos tipos, dos gamas, una más robusta que otra. Este permite 2 sondas y este una. Y básicamente son sondas intercambiables que lo vamos a describir más adelante. Aquí tenemos ejemplos de los transmisores.
de sensores de terreno que, como ven, son bastante robustos, metálicos, de acero inoxidable, son para utilización industrial. Tenemos equipos portátiles y el tipo de sondas que también son robustas, de acero inoxidable, etc. Beneficios generales de las sondas que contamos son sondas intercambiables. Eso quiere decir que si hoy día estoy usando un transmisor y quiero medir humedad y mañana quiero medir CO2, el transmisor lo va a reconocer inmediatamente. La precisión en términos de humedad relativa, 0.8. Precisión en temperatura, 0.1 grados Celsius. Precisión en temperatura de punto rocío, más o menos 2%. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los equipos Índigo con una sonda cualquiera, en este caso es de temperatura, donde aquí viene la inteligencia de la sonda y la historia de calibración de la sonda. Aquí tenemos el ejemplo de un transmisor Índigo 520, que es uno más robusto, que permite conectar dos sondas, como el que se ven acá. Ejemplos de tipo de sonda, va a depender de la aplicación. Tenemos sondas que son para alta temperatura, sondas para alta presión, sondas para procesos normales, solo medición de temperatura, etc. Aquí tenemos el ejemplo que mostramos, particularmente este es aplicable para lo que es Playwood, donde es una sonda que soporta hasta 350 grados o menos 40. Está hecho para altas temperaturas. En Playwood normalmente se alcanza a los 200, entre 180 a 210 máximo. Aplica totalmente este tipo de sonda con un bajo mantenimiento. Aquí viene un poquito la explicación, donde esto está expuesto a alta temperatura y viene acá un cooling que disipa el calor del sensor y la señal va hasta el transmisor e indica la humedad que está contenido en ese espacio. Tenemos otro ejemplo de un medidor que se instala a través, este soportaría hasta 180 grados, tiene un largo de 185 milímetros y una válvula que permite sacar en caliente, ¿ya? O sea, en otras palabras, va a depender de la aplicación, el tipo de accesorio o sonda que nosotros recomendaríamos. Pero lo importante es que podemos medir directamente en el proceso. Software Insight, que es un software que nos permite visualizar lo que está viendo la sonda, calibrar la sonda a través de este mismo software, de muy fácil utilización, como ven, una gráfica muy amigable, me permite ver todas las variables que puede visualizar el equipo. Y, por último, aplicaciones identificadas en el mercado chileno, en términos bien generales, la medición de humedad en el secado de madera a alta temperatura, ya sabemos que podemos soportar hasta 350 grados, medición de punto rocío en el aire comprimido, eso ha sido súper importante, que lo vamos a tratar mañana. Presencia de agua en el aceite de lubricación, medición de humedad en la fabricación de fibra, eso por ejemplo mercado de celulosa, medición de bulbo húmedo para torre de enfriamiento, eso es bien transversal donde haya torre de enfriamiento, se logra eficiencia energética con ello, medición de humedad y temperatura para los SEMS, medición de punto de rocío en el aire y turbina de generación eléctrica, eso es para la cogeneración. En términos generales, quedamos a disposición si hay algún interesado en poder hacer mediciones en terreno, evaluaciones sobre la incorporación de esta tecnología en sus procesos. Muchas gracias por el tiempo y quedo ahí a disposición de cualquier consulta. Tenemos preguntas para ti, Daniel. La eficiencia energética hoy es una preocupación de las empresas. ¿Cuáles son las necesidades y tendencias que está siguiendo el mercado chileno en este aspecto desde la perspectiva de Vaisala? En términos generales, hoy día a través de las mediciones precisas de humedad, nosotros hemos logrado mejorar el consumo de productos, en este caso materias primas, como puede ser gas, como puede ser vapor, y los tiempos que yo tengo que mantener este producto en el proceso de secado. Por lo tanto, hay una optimización de los recursos para lograr el producto final. Y también mencionar que los casos que vemos acá en Chile han logrado disminuir las mermas considerablemente. Entonces, sí hay un impacto directo en la eficiencia energética, dado la disminución de recursos que necesito para lograr la misma cantidad de producción.
Bien. ¿De qué manera Baisala se está haciendo cargo que los procesos sean más sustentables desde la visión medioambiental? Yo creo que está relacionado con lo mismo que mencioné anteriormente. Desde el punto medioambiental necesito menos recursos, menos insumos para lograr el mismo resultado de producción. Hoy día normalmente no encontramos en el mercado que la medición de secado está relacionado a temperatura y a temperaturas de bulbo húmedo, que no expliqué, pero es un proceso muy, muy antiguo. Y nosotros, a través de una medición mucho más rápida, logro mejorar ese consumo energético. Por lo tanto, logro disminuir el consumo en general de todas mis variables o mis insumos para poder lograr el objetivo final, que es la producción. Ok. La última pregunta dice, ¿cuánto puede ahorrar una empresa con este tipo de plataformas y equipos? Hoy día nosotros tenemos relaciones que hablan del 10 al 20% de ahorro energético, ya directo. Estamos hablando de, por ejemplo, consumo de gas para las calderas, el consumo de energía, en este caso, tanto a través de gas, electricidad, vapor. Eso es una medición directa. Y luego, de cierta forma, también se habla de la productividad, del aumento de la productividad. Entonces hay un juego que como vimos el caso de éxito, que está claro y especificado. Yo tengo un paper que lo puedo enviar al que lo necesite, sale clarito cuánto es el ahorro energético, cuánto es el aumento de la producción, qué disminuyeron. Y por supuesto, estamos a disposición a través de nuestros equipos portátiles de hacer esas evaluaciones en cada caso. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Excelente tu Muchas presentación. gracias, Nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estés bien. muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Bueno. Nuestro próximo panelista es Manuel Rodríguez Oces, director gerente de la empresa Ingenieros PA, con la presentación Medición y Auditorías Energéticas. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes presentación, cierto? Sí, claro. Estamos compartiendo la pantalla acá. Ok, ¿ve mi pantalla? Ahora sí, perfecto. Ok. ¿Aló? Perfecto. ¿Doy inicio entonces? Ok. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ramírez Oces, soy representante de la empresa Ingero, ¿ok? Y les voy a hablar sobre auditorías energéticas. Bien, el temario de la presentación es el siguiente. Primero vamos a ver, bueno, ¿por qué se requieren las auditorías energéticas? ¿En qué consisten las auditorías energéticas? La importancia de hacer mediciones, modalidades de contrato de servicios para realizar diagnóstico y auditoría energética, y algunos ejemplos de proyectos y portafolios de proyectos de medidas de eficiencia energética realizados por nuestra empresa. Ok. Primero que todo, entonces, ¿por qué o cuándo se requiere, cierto, una auditoría energética? Bueno, partimos de la hipótesis, cierto, de que existen oportunidades de mejora, ¿ya? Potenciales disponibles, cierto, en la organización, ¿ok? Entonces, dado ese potencial, esas oportunidades que no han sido identificadas, cuando enfrentamos una auditoría energética tenemos dos contextos posibles en la organización. Un contexto en el que existe sistema de gestión de energía instalado o implementado, y un contexto en el que no está implementado un sistema de gestión de energía. En el primer contexto en el que está implementado un sistema de gestión de energía, ¿okay? Aquí pongo entre paréntesis ISO 50001, en estricto rigor, la ISO 50000 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de energía, pero el que quiera hacer gestión de energía no está obligado a seguir ese estándar, ¿ok? Sin embargo, en mi experiencia, no he visto sistemas de gestión de energía que no sean ISO 50000 en Chile, ¿ok? Pero como les digo, se puede hacer gestión de energía con o sin ISO 50000. Pero teniendo un sistema de gestión, lo que significa que voy a hacer actividades sistemáticas, ¿cierto? Y periódicas en el tiempo, me voy a ver obligado a hacer
en el marco de la ISO y también, si no, una revisión anual en la que voy a verificar aspectos como los indicadores de desempeño energético, ¿ok? Voy a ver cómo se comportaron, cuáles son sus tendencias, vamos a hacer actualizaciones, ¿cierto? Estoy pensando desde la organización, ¿ok? Luego, se revisarán el cumplimiento de los objetivos planteados para un periodo determinado en el marco del sistema de gestión de energía, objetivos para mejorar el desempeño, estoy diciendo, ¿cierto? Y se van a tener que plantear nuevos objetivos para el siguiente periodo. Y ahí hay una distinción importante, estos nuevos objetivos y también establecer un plan para implementar estos objetivos, son actividades concretas, ¿ok? Entonces, ahí hago un paréntesis importante. En mi experiencia, cuando las organizaciones se enfrentan, los equipos de profesionales que integran el Comité de Energía, dicen, chuta, oye, tengo que establecer un objetivo tiene que ser medible, verificable, tiene que haber magnitudes, ¿cierto?, relacionadas con los objetivos, tiene que haber un recurso, un plazo para ejecución, un responsable, ¿ok? Bueno, y la pregunta es, ¿qué porcentaje de ahorro puedo comprometer para el siguiente periodo, ¿de acuerdo?, en energía eléctrica para accionamiento de motor eléctrico, en uso de aire comprimido, en, qué sé yo, en uso de vapor, agua caliente. ¿Estoy en condiciones yo de decir o asegurar que como objetivo voy a mejorar un 5%, en un 10%, en un 3% ese tipo de energético? La verdad, no. Y menos aún, definir un plan. ¿Qué voy a hacer para lograr ese porcentaje de ahorro? Entonces, cuando los profesionales se enfrentan a esta decisión, resulta ser desafiante, ¿ok? Y hay un poco ahí, ¿cierto?, de decisiones de compromiso, en el que obviamente hay un feeling de por dónde puede ir la mejora, pero estas magnitudes nunca son certeras. Entonces, si una organización con sistema de gestión de energía pudiese disponer de un portafolio de proyectos que caracteriza su impacto en los indicadores de desempeño energético, que caracteriza magnitudes de inversión, ahorros, tiempos de ejecución, ¿de acuerdo?, especifica técnicamente lo que se debe hacer, un portafolio de proyectos ayudaría, sin duda, a poder superar esta etapa de la gestión de energía y obviamente obtener los beneficios de implementar proyectos de mejora. Por otro lado, cuando estamos en el contexto de sistemas de gestión de organizaciones sin gestión de energía, donde las medidas de eficiencia energética tienen un carácter un poco más asociado al carisma del gerente o del tomador de decisión a cargo en este contexto, ¿ok? Por lo tanto, estos objetivos son versátiles y también son volátiles, ¿ok? A veces sí, a veces no. Depende mucho del contexto externo, cómo están los contratos de suministro de energía, si suben las tarifas, si bajan las tarifas, reacciono o no reacciono. Y al final de cuentas, como les digo, esto es más volátil. Las medidas de eficiencia energética son aisladas, se identifican, son interesantes, se ejecutan, pero no existe una trazabilidad, una historia que pueda dar cuenta del buen trabajo o no, ¿ya?, que se ha hecho al respecto. Y al final de cuentas, la toma de decisión en inversiones es pensando más bien en el menor costo de inversión y no sobre el costo del ciclo de vida, ¿ok? Estoy hablando en el contexto de la eficiencia energética. Entonces, para estas organizaciones, disponer de un portafolio de proyectos también resulta ser una forma ordenada y sistemática de enfrentar, ¿cierto?, la mejora continua. Ya sea que la energía no sea relevante, pero sí al menos por costo, porque esto permitirá reducir costos de suministro energético. ¿Ok? Y también nos va a permitir transitar a quienes les interese ir de no tener gestión de energía a tener gestión de energía. Contar con un portafolio de proyectos, tener líneas bases e indicadores de desempeño es la principal barrera, digamos, en la etapa de implementación del sistema de gestión. ¿Ok? Es el requisito medular. ¿Ok? La parte técnica, la parte dura de la gestión de energía. Luego, hay una componente que es estructural, que tiene que ver con documentación, ¿cierto?, procedimientos, protocolos, que esa es más de papel y esa se puede resolver, digamos, a todo evento. Entonces, contar con el portafolio de proyectos, sin duda, en ambos contextos es de mucha ayuda. Ok. Entonces, dicho lo anterior, ¿en qué consiste una auditoría energética? Bueno, una auditoría energética se puede resumir en tres grandes etapas. La primera etapa es una revisión energética, que nosotros le llamamos una revisión de papel, que utiliza información preexistente, disponible en la organización.
a través de la cual se pueden hacer balances para poder identificar los usos significativos de la energía, es decir, dónde pega más fuerte, ¿ok? O dónde un punto porcentual de ahorro es más lucas de ahorro que un punto porcentual de ahorro energético en otro proyecto, ¿ok? Entonces permite, ¿cierto?, jerarquizar los procesos y equipos de la organización, permite, con esta información disponible en la revisión energética, se diseñan indicadores de desempeño energético y se determinan líneas bases para poder hacer la medición y verificación en el futuro, ¿ok?, de las medidas que se implementan. El principal insumo de esta revisión energética en el contexto de una auditoría es decir, bueno, enfoquémonos en estos tres procesos o estos tres equipos que son los que se llevan al 80%, ¿ok? Y ahí se hacen entonces diagnósticos en base a mediciones. Nosotros en nuestra empresa contamos con una variedad de equipos de instrumentación portátil para medición continua o puntual, ¿ok? Para poder hacer diagnóstico de equipo y proceso, ¿ok? Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, contrasta, ¿cierto?, el indicador de desempeño, por ejemplo, la eficiencia o algún consumo específico real con algún desempeño posible de mejor condición que esté disponible en el mercado o sobre la posibilidad de recuperar calores residuales o, en fin, hay infinidad de metodologías para poder eficientar cada tipo de proceso, ¿cierto?, en la organización, en la industria. ¿Ok? Una vez que se encuentran, entonces, se hacen las mediciones, se obtiene este diagnóstico y los hallazgos, estos se transforman, ¿cierto?, en proyectos de mejora, en medidas de eficiencia energética, ¿okay?, en nomenclatura ISO, medidas de eficiencia energética, que la organización puede implementar proyectos rentables que se caracterizan con un costo de inversión, un tiempo de implementación, un BAN, un TIR, un periodo de retorno de inversión. Al final de cuentas, cada cliente establece lo que para él es medir rentabilidad. Algunos priorizan periodo de retorno, otros priorizan costos de inversión y periodo de retorno, otros priorizan rentabilidades, ¿ok? Al final de cuentas se caracterizan como al cliente le funcione mejor poder jerarquizar, ¿cierto?, su portafolio de proyectos, ¿ok? Entonces, en esto consiste una auditoría energética. Tiene, ¿cierto?, como principal valor que se hace en base a mediciones y que permite obtener un portafolio de proyectos rentables, ¿ok?, para reducir, ¿cierto?, el consumo energético o producir, ¿cierto?, más consumiendo la misma cantidad de energía. Luego, ¿cuál es la importancia de hacer mediciones? Bueno, es súper importante contar con mediciones porque a través de las mediciones podemos hacer los diagnósticos, ¿ok? Una auditoría energética sin mediciones es cualquier cosa, también eso lo he visto y no siempre es malo, digamos, pero en estricto rigor contar con mediciones nos permite poder en el futuro medir y verificar que se logran los ahorros esperados, ¿ya? También podemos medir y verificar la reducción de costos energéticos. Por lo tanto, las medidas de eficiencia energética en el marco de una auditoría energética tienen que venir acompañadas, ¿cierto?, de mediciones y tienen que venir acompañadas de indicadores de desempeño y líneas bases, ¿cierto?, que nos permitan poder verificar, ¿cierto?, una vez que se implementen su impacto y su evolución. Además, contar con mediciones permite a la organización utilizar otras modalidades de servicio como las que le voy a presentar a continuación. En el contexto de la auditoría energética, nosotros en nuestra experiencia hemos visto varios canales posibles, ¿ok? Y estas son en función de lo que el cliente le queda más cómodo. Por ejemplo, la clásica convencional, que son servicios por proyecto, en el cual hay dos posibilidades. Una auditoría energética que es abierta, con alcance global, en que nosotros vamos, levantamos el proceso completo y identificamos los usos significativos de la energía y hacemos las mediciones y diagnósticos en esos equipos. Y después está el otro cliente que conoce, por ejemplo, dónde tiene posibilidad de mejora, entonces el proyecto es específico. Nos dice, mira, quiero que haga un balance energético en este cocedor y porque yo sé que tengo calor residual y quiero saber a cuánto, digamos, estos vaos en calor residual, cuánto agua caliente, por ejemplo, me pueden redituar o aire caliente para algún proceso secado posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ellos saben exactamente qué quieren evaluar. Entonces están esas dos opciones, el abierto y el cerrado. Y en esta metodología clásica, digamos, el pago es a todo evento. O sea, independiente del resultado que se logre el diagnóstico, nosotros cobramos, que es la clásica, ¿ok? Nosotros nos dimos cuenta entonces que igual por ahí resulta más eficiente en este contexto de buscar auditoría energética de forma sistemática, hacer contratos por HH, por bolsa HH con nuestros clientes, ¿ya? Y establecer una tarifa mensual
y con un acompañamiento sistemático en el que de alguna forma se distribuye la organización, obviamente en jerarquía de impacto, donde vamos periódicamente, mes a mes, ¿cierto?, diagnosticando su equipo y van saliendo proyectitos. Esta es súper esbelta, esta metodología de trabajo, porque en la convencional, por cada proyecto hay que ir a planta, hacer un presupuesto, cotizar. Al final se encarece, ¿cierto?, porque el costo operativo más grande. Cuando se establecen contratos por bolsa HH, es más simple, ¿de acuerdo? Entonces los costos unitarios nuestros bajan y el beneficio del cliente aumenta, ¿ok? Y finalmente están los contratos tipo ESCO, que son contra resultados, ¿ok? Que también está la potencialidad de enfrentarlos, y aquí hay dos caminos posibles. Aquí me pasa la siguiente slide, que una es modalidad ESCO con implementación de proyectos. En este caso la ESCO lo que hace es tomar la oportunidad de mejorar el desempeño y hace toda la pega, ¿cierto? Adquiere los activos, los implementa, ¿cierto?, los implementa, hace la puesta en marcha, se hace las mediciones de ahorro esperado y entonces se paga, la ESCO se paga su inversión y obtiene rentabilidad de los ahorros encontrados, ¿ok? Estos son contratos dependiendo del monto de inversión, pero a más de 10 años, ¿ok? Entonces, esto no, la verdad que ocurre, pero en la industria no mucho, porque la industria cuesta caracterizar las líneas bases, por lo general, ¿ok? Entonces, es difícil, ¿cierto?, atribuir, ¿cierto?, el ahorro específicamente a una medida, ¿ok? Por eso tienen que ver una preparación previa para poder establecer cierto tipo de contrato. Nosotros podemos contribuir a eso. A diferencia del sector comercial, donde por lo general los consumos de combustibles son súper claros, tienen que ver con la caldera de calefacción, o los consumos de energía eléctrica tienen que ver con la iluminación. Entonces, el impacto, las medidas disponibles están asociadas al activo que se reemplaza. En la industria no siempre tan claro, ¿ok? Y esta es la modalidad de, bueno, ahí está, hay un ejemplo de, bueno, antes, después con ahorro, y el ahorro se reparte entre la ESCO y el cliente, y al final la ESCO se retira, y el cliente se queda con todo el ahorro de la medida. Y después está la modalidad de ESCO, pero solo de ingeniería, en la que todo el trabajo de auditoría energética se hace sin costo, ¿ok? Entonces, el resultado que está aquí se transforma en una caja negra, ¿ok? Donde la ESCO lo que hace es ir, ¿cierto?, a la organización, hace los levantamientos, hace las mediciones y establece un contrato con el cliente en el que él se compromete en función de los resultados de rentabilidad que se obtenga de esta caja negra, de este portafolio de proyectos, que es caja negra para él, que si se cumple el indicador objetivo de rentabilidad, él se obliga a comprar la ingeniería de detalle a nosotros, en este caso, la ingeniería, ¿ok?, para poder hacer la implementación posterior, ¿ok? Si no se cumple el ratio de rentabilidad, bueno, entonces no está obligado a comprar nada. Entonces, la ESCO lo que hace es buscar, ¿cierto?, de forma proactiva, ¿cierto?, cumplir con el ratio de rentabilidad para poder vender la ingeniería. Y el valor de la ingeniería se indexa a la magnitud del ahorro que entrega esta minería de eficiencia energética, ¿ok? Es decir, no es un costo de ingeniería arbitrario que podría hacer que obligar al cliente a pagar mucho más de lo que en realidad contemplaba, ¿ok? Entonces, indexado al ahorro. Finalmente, en Ingero nosotros somos especialistas en termofluidos, es decir, donde hay calor y frío. Ahí podemos estar en calderas, agua caliente, vapor, movimiento de aire, movimiento de agua, transporte neumático, aire comprimido. Podemos diagnosticar todos esos equipos y tenemos instrumentación para poder medir vapor con placa orificio, pitot S, magnético, anúbar, flujo en aire comprimido, con anemómetro de hilo caliente, gases de combustión, con pitot, composición de gases, caudal de agua, caudal de aceite térmico, amperaje, potencia, energía eléctrica para hacer los balances de energía, ¿cierto? Contenido de humedad, ¿ok? Utilizamos dos métodos, de bulbo húmedo y método extractivo. Hermeticidad, ¿ok? Test de respuesta térmica para proyectos geotérmicos, también tenemos un par de instrumentaciones y metodologías probadas para poder, ¿cierto?, determinar cuánto es el potencial geotérmico disponible, somero, digamos, de baja entalpía, para implementar bombas de calor. Y también hacemos mediciones especiales, a veces clientes que piden cosas que no son tan estándares y nosotros desarrollamos las metodologías de medición y la instrumentación para poder hacer las medidas. Este es un ejemplo de un portafolio de proyectos de un cliente que identificamos 12 oportunidades de mejora, donde están obviamente
los montos de inversión asociados a cada medida, los ahorros de cada medida, el periodo de retorno de inversión, la rentabilidad a 10 años con tasa de descuento del 12%. En fin, esto es manejable, esto cada cliente establece cómo quiere caracterizar la medida, pero al final de cuentas se llega a tener un portafolio de proyectos. También está el cliente que establece un alcance menor, que le interesaría más bien levantar, ¿cierto?, una revisión energética con indicadores de desempeño y líneas base, ¿okay?, con información disponible, sin mediciones. Camino a hacer gestión de energía también puede ser una primera etapa preliminar, ¿okay? Y también está el otro cliente que, más allá del diagnóstico y el proyecto conceptual, ¿okay?, nos pide ingenierías básicas, ingeniería de detalle, incluso acompañamiento con gestión de compra, administración de contratos, impresión técnica de obra, de los proyectos que se pueden implementar en gestión de energía, ¿ok? Perdón, en eficiencia energética. Finalmente, algunos ejemplos de los proyectos que hemos realizado, por ejemplo, un transporte de combustible, impulsión de combustible, ¿cierto? Esto, por ejemplo, un relleno sanitario donde se hizo todo un tema de transporte de biogás, recuperación del lixiviado, planta de tratamiento de fluentes. Este es un aumento de capacidad en ¿cómo se llama?, en una extracción neumática de una línea de cepillado en un aserradero, ¿ok? Otro ejemplo de evaluación de recuperación de calores residuales en una pesquera con BAOS, ¿cierto? Ahí está el método extractivo que utilizamos para poder medir contenido de humedad, economizadores para recuperar calor de gases de combustión. Aquí está otro proyecto interesante donde, por ejemplo, se hizo recuperación de calor para hacer refrigeración por absorción y se climatizó el aire ambiente de la nave de proceso, ¿okay?, con el mismo calor disponible. Proyectos con compresores, estos compresores de gas combustible. No lo voy a explicar, digamos, en detalle porque daría la lata. Aumentos de capacidad en equipos de cocción, por ejemplo, esto es un ejemplo en una pesquera donde tiene un equipo cocedor de langostino y nos pidió ver qué tenía que hacer para aumentar su capacidad o el desempeño del cocedor. Ahí, por ejemplo, tenemos que diseñar metodologías de medición porque para poder hacer balance energético tenemos que determinar el C/P, ¿cierto?, del langostino. Entonces hicimos medición en langostino, fabricamos una bomba calorimétrica y ahí hicimos una metodología para poder llegar a hacer el balance energético. Más ejemplos de portafolio de proyecto en celulosa, ¿ok? Esto está pixelado, digamos, por un tema de que todavía es información confidencial. Otra celulosa, ¿de acuerdo?, donde vamos desde generación hasta recuperaciones de calor residuales, ¿ok? En fin, compresores de aire, medición de fugas, contratación de equipos, ¿ok? Agua industrial, vapor, etcétera. Más balances, aumento de capacidad de extracción en plantas de harina e implementación de proyectos, ¿ok? Tenemos un desarrollo de secador solar, madera cerrada, ¿ok? Aquí se puede ver ejemplos de lo que implementamos en un aserradero por ahí, en Cañete, en que calentamos el aire con energía solar disponible. También hemos implementado proyectos térmicos completos, ¿cierto?, con su calderita, tratamiento de agua, bomba, no sé, agua caliente, en fin, control, etcétera. Eso es, conversión de combustible, ¿okay?, de carbón a gas natural, este es un ejemplo, etcétera. Estructura, en fin. Muchas gracias. Manuel, tenemos una pregunta para ti. Mencionaste que muchas veces este tipo de iniciativas se ven entorpecidas por temas como cambios de jefaturas, entre otros, pero organizacionalmente, ¿qué otro tipo de dificultades hay que tener datos y hacer trabajos en relación a este tema? Otra cosa interesante que nos ha pasado es que es un tema de continuidad, efectivamente, por el liderazgo cuando no existe un sistema de gestión. Cuando existe un sistema de gestión es trascendente porque el sistema lo lleva, ¿cierto?, que las medidas se mantengan y el control debe estar en el tiempo. Pero otra cosa que nos pasó fue que en el contexto de una organización que sí tenía un sistema de gestión de energía, cuando enfrentaban el tema de los objetivos de establecer las metas y establecer planes de acción, ellos estaban muy acostumbrados a hacer proyectos con objetivos más bien de confiabilidad, disponibilidad operacional, de aumento de capacidad, y por defecto siempre había una componente energética que permitía apalancar los objetivos, ¿ok? Y resulta que llegó una instancia en que no habían proyectos de inversión, por lo tanto no había un aumento de capacidad que pudiesen apalancar ahorros energéticos. Y me di cuenta de que había ahí una barrera en la que
la magnitud en la que esos profesionales pensaban siempre eran grandes magnitudes, y llegó un momento en que había que dar el salto a las pequeñas magnitudes, porque ya había que bajar desde de la escala del proceso a los equipos concretamente, para poder mejorar. Y esa es otra dificultad que hay que enfrentar, porque llega un momento en que para poder buscar mejora de desempeño hay que acercarse más al equipo, porque a nivel de proceso ya no hay mucho lo que se puede hacer. Eso. Y ahí la medición igual sigue siendo relevante. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente tu presentación y nos estamos viendo en una próxima charla. Muchas gracias. Chao. Chao. Bien, el tercer tema de hoy es estimación de volumen sólido con modelos predictivos del LogMeter basados en el uso de Arquímedes como referencia. Esta charla será presentada por Carlos Molina, Doctor, Research and Development Team Leader de la empresa Goodtech. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola, gracias. Okay. ¿Tienes alguna presentación? Sí, claro. Voy con ella. Ustedes me avisan si es que se está viendo, ¿no? Está bien, sí, se ve perfecto. Ya, estamos entonces. Bueno, como decía Ivonne, mi nombre es Carlos Molina. Yo soy el líder de uno de los equipos de investigación y desarrollo de la empresa Goodtech. Primero que nada queremos agradecer a Corma por la realización de este evento. Y bueno, muchas gracias a todos también por conectarse a esta charla. En esta sesión queremos compartir con ustedes la experiencia que significó instalar un LogMeter, el cual tuvo que entrenar sus modelos predictivos de volumen sólido usando una referencia basada en Arquímedes. Goodtech es una empresa de desarrollo tecnológico chilena. Somos un equipo diverso e innovador que siempre nos gusta trabajar estrechamente con nuestros clientes, entender en terreno sus necesidades y responder con soluciones que aportan valor a los procesos internos. Diseñamos, desarrollamos, implementamos soluciones que digitalizan el mundo real, haciendo posible que nuestros clientes accedan a información precisa de sus procesos. Tenemos presencia por supuesto en Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Alemania, Australia, Argentina y recientemente también en Uruguay. Los principales productores de celulosa del Cono Sur confían en nuestras soluciones. Hacemos visible lo invisible. Nuestra oferta está constituida por sistemas automáticos que a través de la captura y la digitalización del mundo real entregan información relevante y en línea. Y eso esperamos que permita a nuestros clientes tomar decisiones informadas para sus procesos. Dentro de los sistemas automáticos, uno de ellos es el LogMeter, del cual les vengo a hablar ahora. El LogMeter es un sistema automático que entrega en tiempo real mediciones de volumen de alta precisión y características biométricas de los troncos cargados en un camión. El LogMeter es uno de los productos más reconocidos en la industria, digamos, celulosa. Estas son las 5 macroetapas que tiene la operación del LogMeter. Como les decía, es un producto que ya está bien instalado en el rubro. Me gustaría recalcar de la operación del LogMeter algunas cosas que vamos a estar viendo durante la presentación. Por ejemplo, los troncos que están apilados en un camión, que forman una estructura uniforme, como vemos en el esquema inicial acá en el inicio del proceso, forman una estructura que nosotros denominamos banco. Para nosotros un banco de madera son estos troncos apilados en una estructura uniforme. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de los resultados más importantes que entrega el LogMeter, por supuesto que está el volumen estéreo, este volumen estéreo conocido como el cálculo que se hace entre un largo promedio, un ancho promedio y un alto promedio. Y también está el tema del volumen sólido. La versión más simple del software entrega un volumen sólido que aplica un factor fijo al volumen estéreo, pero nuestra versión avanzada y de la cual vengo a hablar ahora es la que ocupa estos modelos predictivos que son entrenados con las variables biométricas automáticas que genera el LogMeter. Y además me gustaría hablarles también del volumen estéreo contorno, que es la tercera imagen que aparece acá abajo, que es donde nosotros buscamos contornear el área exterior de la carga en busca de reducir el aire que se considera en la estimación de volumen estéreo.
y a ese volumen nosotros le llamamos volumen estereocontorno. Este es un volumen que solo el logmeter puede conseguir, digamos, con la digitalización que hace del camión. Evidentemente esto a mano no se podría conseguir. ¿Cómo es nuestro proceso de estimación de volumen sólido? Bueno, es un proceso típico de Machine Learning supervisado, donde uno tiene un conjunto de entrenamiento. Como les mencionaba anteriormente, nuestra unidad muestreal en este caso son los bancos de madera. Cada banco tiene un set de características biométricas y a su vez tiene una referencia de volumen sólido. En lenguaje Machine Learning, ¿cierto? Este vendría siendo nuestra variable objetivo, el volumen sólido que se logra estimar de esos bancos. Después viene un proceso de análisis de variables biométricas. Por supuesto que vienen la estimación de los parámetros, la caracterización de los modelos usando validación cruzada, y finalmente viene un proceso de validación ciega que siempre realizan nuestros clientes. La referencia de volumen sólido, que es lo particular que también vengo a mencionar acá. Sabemos que el proceso de Arquímedes muestreal está instalado en la región, o muchas empresas lo ocupan. ¿Y en qué consiste el proceso tradicional? El proceso tradicional consiste en tomar una muestra del banco de madera, la garra toma una muestra de madera, esa muestra de madera se le mide el peso, se le mide el volumen con las ecuaciones de Arquímedes y luego se obtiene una densidad muestral de ese banco. Y luego con el peso de la carga, solo con esa muestra de densidad y el peso de la carga, que generalmente es medido en romana, cuando el camión ingresa con carga y sale sin carga, se aplica la densidad y se obtiene el volumen del banco de madera. ¿Qué es lo que propusimos nosotros para complementar con nuestro proceso de entrenamiento? Lo que nosotros propusimos fue hacer que la garra de que tomaba muestras de madera del banco tomara todas las necesarias para el total de madera que está en el banco. Es decir, el volumen del banco de madera no iba a utilizar una densidad muestral, sino que iba a ser la suma de los volúmenes que generan cada grapada. Para que se hagan una idea, un banco de madera de los que nosotros utilizamos acá, en general era medido por 4 grapadas más o menos. Acá pongo las ecuaciones que están involucradas de por medio. También pongo la ecuación de densidad, que si bien nosotros no la utilizamos, porque nosotros sumamos los volúmenes, para nosotros, en este afán de medir el mundo real y de sensorizar con datos y tener datos para estudiar, para nosotros igual era interesante verificar y cuantificar lo que encontramos en la literatura con respecto a la densidad. Sabemos que la densidad es muy difícil de controlar, es una variable que no solamente varía dentro de la misma carga, sino que en carga futura podría ser totalmente distinta. Bueno, dado que nosotros teníamos los datos, queríamos medir y cuantificar eso para que se hagan una idea dentro del mismo banco, en estas 4 grapadas, para adelantarles también un poco, la variación de densidad entre esas grapadas era del orden del 3 al 5%, dependiendo de la especie de la madera, también depende mucho de la especie de la madera. Nuestro proceso de entrenamiento de modelos consta en una primera etapa donde la madera es clasificada en 5 grupos, con información a priori que nos aportan los clientes, como la especie o algún dato de inventario. Se clasifica esa madera que llega y se asocia a uno de estos 5 grupos. Por lo tanto, nosotros entrenamos 5 modelos predictivos, uno para cada uno de estos grupos. Y como les mencionaba en forma reiterada, nuestra unidad muestral son los bancos tienen asociados características y además características biométricas que estiman logmeter en forma automática. El 100% de las cargas tiene esto y tiene asociado una referencia de volumen sólido. Acá muestro los resultados de nuestros modelos predictivos. Obviamente utilizando validación cruzada, un proceso típico. En este caso nosotros usamos Leap One Out. Y lo que podemos observar es que la desviación estándar en todos nuestros modelos estuvo acotada al 6%. Acá abajo tengo un dato no menor que según las regulaciones, por ejemplo, en Suecia, que es un país que siempre es mirado en Europa para obtener como referencia en sistemas de medición, ellos dan medición de madera de pulpa apilada, exigen una desviación estándar del orden del 9%. Acá en nuestros modelos predictivos nosotros logramos conseguir 6%. Por supuesto que considerando distribución normal, intervalo de confianza del 95%, es por eso que acotamos en la línea roja segmentada al 18% y nuestros modelos al 12%. En el caso de las métricas de validación ciega, podemos encontrar resultados similares a lo que caracterizó el entrenamiento, toda la desviación estándar menor a 6% y las diferencias promedio menor al 2%. Pero acá me gustaría hacer hincapié en que, si bien nosotros utilizamos el banco como unidad muestral, nuestros clientes, a veces, o la mayoría de ellos en realidad, prefiere hacer las validaciones ciegas con una unidad muestral referida al camión. Ellos necesitan comparar el volumen sólido que predice el logmeter del camión
versus alguna referencia que en este caso está basada en el proceso de Arquímedes. En ese caso, la desviación estándar baja de 6 a 4%. Esto se produce por las ambigüedades que a veces existen en diferenciar un banco de otro cuando tiene la madera muy junta. Por supuesto que cuando uno considera el camión, el volumen sólido ahí compensa un poco. Por eso que se acota al 4%, estaríamos hablando de un intervalo de más o menos 8%, muy por bajo del 18% exigido en algunas regulaciones europeas. Por supuesto que además de la exactitud también está la precisión. Acá tenemos 20 camiones pasando 10 veces por nuestro portal y lo que pedimos es la precisión en nuestras 3 principales variables. Está el volumen sólido que predice el logmeter, el volumen estéreo, por supuesto, y también esta variable automática que genera el logmeter, que solo el logmeter puede generar, que es el volumen estéreo contorno. Y lo que podemos observar es que en todas las mediciones la precisión tuvo bajo el 2%, incluso en algunas bajo el 1%. Lo que es muy bueno, habla de un sistema además de exacto preciso. Como conclusión, me gustaría recalcar que lo que mostramos acá es un proceso exitoso de entrenamiento de modelos predictivos usando como referencia un proceso basado en Arquímedes. Sabemos que Arquímedes es una metodología, Arquímedes muestral, digamos, es una metodología que está instalada en la región. Entonces, para nosotros lograr sintonizar o que conversen nuestros modelos predictivos de logmeter con un proceso basado en Arquímedes nos llena de alegría, digamos. Y no solo mostrar los resultados cuantitativos, también para nosotros es muy importante, como mencionábamos dentro de las primeras páginas que pasé, es muy importante que nuestros clientes se sientan satisfechos y se sientan bien con la integración que logran nuestro equipo y con sus procesos internos, por supuesto. Como les decía, para nosotros fue de gran orgullo haber logrado desviaciones estándar menor al 6%, repetibilidad bajo los 2% y además una automaticidad sobre el 98%, incluso muy cercana al 99% de las cargas. Antes de terminar, me gustaría también mencionarles, como les decía, adelanté un poco al principio, nosotros hicimos estudios de densidad para observar con nuestros propios datos, con nuestra propia realidad industrial, digamos, y no de laboratorio, lo que observamos muchas veces en la literatura, de que la densidad es muy difícil de controlar no solo en un mismo banco, sino que en bancos posteriores. Hicimos experimentos entrenando densidades con el conjunto de entrenamiento, usando solo una grapada, para después evaluarla en un conjunto de validación ciega, y tenemos un montón de información que con gusto vamos a compartir si es que alguien quiere tener más antecedentes y nos puede contactar. Pero para adelantarle un poco, bueno, logramos confirmar lo que se dice en la literatura y observábamos grandes desviaciones entre la densidad que tenía el conjunto de entrenamiento versus la que tenía el conjunto de validación. En todas ellas, al comparar con logmeter demostró ser no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo también mucho más estable y mucho más exacto que aplicar una densidad promedio para predecir el volumen sólido. Eso, como les decía, estamos gustosos de compartir más antecedentes, ampliar esta misma experiencia de instalación que tuvimos en esta planta con el proceso de Arquímedes. Simplemente contáctenos y estaremos dispuestos a ayudarlos. ¿Tienen experiencia en nuestro país? ¿Cómo les ha ido? Perdón, de nuevo, no, se cortó la pregunta. ¿Tienen experiencia en nuestro país? ¿Cómo les ha ido? Sí, por supuesto. Bueno, acá en Chile tenemos muchas instalaciones. Bueno, Arauco es nuestro principal cliente en logmeter. Actualmente tenemos varios equipos instalados en Arauco y estamos en proceso de renovación de los equipos, de hecho. Así que nos ha ido súper bien. La experiencia también ha sido bien buena. Dado que estamos muy cerca también, los procesos de integración ahí son bien de la mano, siempre vamos bien de la mano, porque no solo está, como lo decía, no solo está en mostrar buenos resultados y que los modelos predictivos sean buenos y las desviaciones y las diferencias sean bajas, sino que también que se logre integrar con los procesos internos del grupo, digamos, o sea, que se logre integrar con el proceso de administración que tiene el grupo en forma interna, y nos ha tocado estar bien metido ahí programando codo a codo con ellos en sus sistemas internos y tenemos una estrecha relación con Arauco, digamos, que es nuestro principal cliente acá en Chile, por lo menos.
Ok. ¿Tienen capacidad para capacitar? ¿En qué sentido? Capacitar en los modelos predictivos. O sea, en general, nuestros clientes reciben capacitación de nuestro sistema. Ellos, por supuesto que tienen que, siempre estamos muy acompañados con ellos en el proceso de entrenamiento de los modelos de volumen sólido, porque no es fácil también meter a veces sistemas estadísticos y empezar a hablar de desviación estándar con clientes que no están acostumbrados, no solo por nuestro cliente, sino que por sus proveedores también, empezar a hablar de desviación estándar, de diferencias promedio, intervalos de confianza. Por supuesto que eso genera a veces confusión. En general, todos nuestros procesos de entrenamiento de modelos de volumen sólido son muy acompañados con nuestros clientes. Esta experiencia en particular, por ejemplo, todavía estamos en proceso, digamos, estamos en constante comunicación con ellos. Ellos entienden nuestro proceso de entrenamiento, entienden lo que significa hacer un proceso de Machine Learning. Nosotros, para contextualizar, nosotros llevamos, qué sé yo, más de 15 años, digamos, teniendo modelos, haciendo Machine Learning, digamos, en la industria forestal. Es algo que digamos, que tenemos harta experiencia y estamos constantemente capacitando, apoyando a nuestros clientes, que ellos entiendan los procesos, entiendan lo importante que son las muestras, que entiendan lo importante que son los datos. Y bueno, por ejemplo, para dar aquí en esta instalación de acá, con el proceso de Arquímedes que tuvimos que modificar o adaptar un poco para que se complementara con los emitters, afortunadamente tuvimos una muy buena relación con ellos y nos complementamos muy bien y pudimos hacer un proceso que sintonizara, digamos. Y por eso que queremos compartir esa experiencia, porque si bien llevábamos 15 años trabajando con los emitters, era la primera vez que íbamos a tener un sistema basado en Arquímedes. Entonces, para nosotros era importante saber si íbamos a poder entrenar, si el sistema era confiable, si no tenía porque si tienes una variable, digamos, referencial o objetivo que varía mucho, puedes tener el mejor sistema predictivo con mucha capacidad computacional, pero no va a lograr ajustar tus datos. Entonces, fue una experiencia muy buena y sí, siempre están siendo capacitados y entrenados y entendiendo, digamos, de qué trata todo esto. Perfecto. Tengo una nota más, pero yo creo que ya ya diste la respuesta que habla de precisamente si un cliente no tiene Arquímedes, cómo se pueden entrenar estos modelos predictivos. Mira, la mayoría de nuestros clientes, en general antes, lo que hacemos, digamos, es una cubicación manual. Es decir, viene un banco de madera, todos estos troncos se tiran a piso o a una mesa en realidad de medición, y viene una cuadrilla de operarios donde se empiezan a medir troncos uno a uno. Ese es el método tradicional. Nosotros, como somos una empresa de investigación y desarrollo, siempre estamos constantemente buscando alternativas. Bueno, ya acabamos de presentar Arquímedes, pero también estamos esforzándonos mucho en tener un sistema de cubicación digital también, que eso típicamente se utiliza en plantas de aserraderos, no celulosa. Pero también es una investigación que nosotros estamos constantemente desarrollando y avanzando en esa línea también. O sea, nuestra idea es abarcar todos los flancos, digamos, que tienen estos modelos predictivos. O sea, está la fuente de información, cómo se alimenta el modelo predictivo, está el logmeter, que es el que obtiene la caracterización de las variables, que también son muy importantes, y también está la forma de modelar. O sea, también los modelos predictivos Machine Learning hay muchos modelos predictivos que uno puede aplicar, y también nos estamos constantemente capacitando, leyendo el estado del arte en todos estos ámbitos y tratando de avanzar en esa línea. Y también en los sensores, como decía al principio, nosotros digitalizamos el mundo real y también tenemos mucho estado del arte en esa línea, en avanzar en los sensores, en digitalizar, cambiar a nuevos sensores, etc. Ok, muchísimas gracias por tu presentación y tus respuestas a las consultas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, que estés bien. Igual. Bien, la próxima presentación es Inventarios Forestales de Alta Resolución a cargo de Giuliano Zambati, Data Scientist and Business Development de la empresa Tessera System. Bienvenido, Giuliano. Tenemos algunos problemas de conexión, parece.
Ok. Ok. Hola, buenas tardes, Juliano. Buenas tardes. ¿Tienes alguna presentación Sí, para sí, tengo voy a compartir de mi tela acá. Ok. Déjame ver. ¿Puede ver, no? No se ve nada aún. Ah. ¿Nada? Ahora se ve, pero yo creo que se ven los archivos. Tienes que abrir tu presentación. Está abierta. Está abierta, pero figura una lista de archivos, lo que se vio en la pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí, pero tiene que estar en pantalla completa, porque se ve el PowerPoint. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahí, sí. Bueno, voy a empezar mi presentación. Soy Juliano Zambati de César, como dice. Presentar nuestra solución de inventario de alta resolución. Soy brasileño. Intentaré hablar en español, pero será un poco portuñol. Bueno, ¿por qué EDRIS? EDRIS es nuestro inventario de alta resolución. ¿Por qué nuestro inventario de alta resolución? Vimos que viemos para intentar solucionar un problema importante de las empresas que en nuestra avaliación pierden tiempo, dinero y oportunidades con inventarios muy costosos y o poco confiables, de baja resolución y no escalables. Y creemos que si este problema es solucionado, hay la posibilidad de un retorno de inversión de 25 a 50 veces en toda la cadena de suministro. Y bueno, nuestro inventario utiliza una combinación de detección remota, parcelas muestrales, datos climáticos y del terreno, acá en Canadá principalmente, y la verdad toda la información disponible que podemos utilizar, por ejemplo, mapas de suelo, mapas ecológicos, de todo se puede utilizar. Acá en Canadá son bosques más diversos, no tanto, no son plantaciones, como ciclos son longos. Después de años, los bosques se tornan como bosques naturales. Entonces utilizamos acá una combinación de imágenes coloridas de infrarrojas y LiDAR tomadas por aviones. Y parcelas muestrales, como dice. Esto es un ejemplo de una área combinada de 150,000 hectáreas. Y como tenemos que mostrar una gama de variables, especialmente composición de especies, hacemos una muestraje que intenta mostrar toda la área y complementamos con muestras puntuales para, por ejemplo, incrementar la cantidad de muestras de parcelas con especies raras, que no son tan comunes en el área. Esta área de 150,000 hectáreas, para esta área utilizamos cerca de 120 parcelas muestrales, lo que corresponde a una parcela para cada 1,000 hectáreas aproximadamente. Bueno, esto es la secuencia de procesamiento que utilizamos. Colectamos las imágenes LiDAR y coloridas infrarrojas de toda la área, hacemos las muestras, los datos,
añadimos datos climáticos de terreno, como dice, datos ecológicos. Naturalmente, eso todo crea una gran cantidad de variables, muchas veces 1000 variables, que tienen de ser previamente seleccionadas. Entonces, procesamos, tenemos un sistema de selección de variables interno. Solamente después utilizamos Machine Learning, aprendizaje automático para crear los modelos de predicción. Y una vez creados, estamos muy focados en el control de sesgos, porque la predicción en unidades muy pequeñas, cuando agregadas, normalmente producen sesgos que tienen que ser removidos. Y una otra cosa que nos preocupamos muchísimo es con la consistencia entre las variables. Son variables variables forestales, son todas relacionadas unas a las otras, y hay una cierta lógica. Por ejemplo, el volumen bruto tiene siempre que ser más grande que el volumen comercial, la forma de consistencia. Una vez que creamos todo eso, tenemos entonces un inventario completo de alta resolución. Utilizamos ese inventario para, porque los dados son tan completos, podemos utilizarlos para repartir los datos por clase de diámetro, aplicar modelos de crecimiento y rendimiento localizados, y naturalmente hacer actualizaciones de inventario. Bueno, esto es un ejemplo de un inventario convencional, y nuestro inventario en la derecha, acá en Canadá. El inventario convencional utiliza interpretación manual de fotos. Es de muy baja resolución, son polígonos, las estimativas son ubicadas en polígonos de 10, 20, 30, muchas veces 50 hectáreas, mientras que nuestro inventario, los polígonos en que son estimadas las variables forestales son de la orden de medio 1 hectárea, máximo 5 hectáreas. Voy a hablar un poco más sobre eso. Acá vemos una izquierda. Estos grid cells son esos cuadrados, polígonos cuadrados, la mayoría, que son la unidad de predicción. Hacemos una predicción para esos polígonos de cerca de 20 por 20 metros, que son relativamente consistentes con una parcela muestral. Todavía no presentamos esos datos en esa escala, porque son muchos datos. Entonces, los agrupamos en polígonos más grandes que llamamos de microstands, que son delineados previamente, baseados en las imágenes, con el criterio de tienen que ser un poco uniformes, tienen que ser, y áreas, no pueden ser muy grandes. Y podemos naturalmente agrupar aún más estos datos en polígonos aún más grandes, para que el usuario pueda transitar entre escalas espaciales que son más adecuadas a la tarea que están haciendo en el momento. Bueno, en plantaciones son mucho más homogéneas que bosques en Canadá, y son más homogéneas. Hay informaciones de edad, de especie. Entonces, el problema de predicción es mucho más pequeño.
Tuvimos uma oportunidade de fazer uma experimentação em uma área de Klabin em Brasil, donde que tinha eucalipto e pinos, donde havia experimentando com tecnologias um pouco diferentes de LiDAR. Como se vê, a intensidade muestral em Brasil, provavelmente em Chile, é muito mais grande que em Canadá, uma parcela a cada 10 hectares, se não me engano. E utilizamos, então, dados ópticos com satélites, de satélite, e dados radar de satélite, banda L, dados de alta resolução ópticos, dados banda L. E então podemos experimentar a performance com dados radar solamente, dados ópticos solamente. Combinamos os dois e finalmente añadimos um modelo digital de terreno que Klabin nos proveu, nos deu. E este é um resultado o melhor resultado que tínhamos com a combinação desses dados todos, de plantações combinadas de eucaliptos e pinos a várias idades de 12 a 16 anos, vendo que não há nenhum sesgo nessas estimativas, e provavelmente é muito próximo do que seria uma estimativa por radar, esse volume comercial. Uma vez que há um inventário de um bosque é uma coisa viva, e o bosque cresce, há cosechas, há fogo, e nós oferecemos também atualizações desse inventário para que a frequência de inventário não tenha que ser tão grande, e naturalmente para registrar coisas que ocorreram, como fogo. E de fato, acá em Canadá, em um de nossos inventários, ocorreu um fogo durante o inventário que foi atualizado. Esses dados podemos prover tanto por GeoPackage, como também temos a alternativa de colocá-los em um servidor da Amazon e disponibilizá-lo via nosso visualizador. E invito a todos para aceder a este link, viewer.idris.tessera.com, onde poderão explorar um inventário que lá existe. Está aberto ao público. Então, quais são as inovações que oferecemos? Detecção, índices climáticos, topográficos e todos os outros índices que aparecerem. Aprendizagem automático, seleção de variáveis e processos na nuvem AWS semi-automatizados. E como características únicas, podemos oferecer a visualização da estrutura de stands forestales por classe de diâmetro, risco de incêndio, de fogo, prognósticos de crescimento e rendimento localizados para cada microstand. Nosso inventário oferece, cremos que é o inventário florestal de alta resolução mais completo e confiável e escalável do mundo. É agnóstico à tecnologia de detecção. Significa que podemos utilizar qualquer tecnologia. Atualização contínua e se aplica a todos os bosques e paisagens a nível mundial. Creemos que pode desbloquear um retorno de inversão de 25 a 50 vezes em toda a cadena de suministro.
Bueno, eso es lo que tenía. Tenemos una pregunta para ti. ¿Cuáles son los principales beneficios de las empresas de contar con estas tecnologías para realizar inventarios forestales? Eso depende mucho de dónde. Acá en Canadá los inventarios son, como dije, de baja calidad. Entonces, ese es el principal beneficio acá en Canadá. En Brasil o Chile, yo creo que una reducción considerable de la intensidad muestral, por ejemplo, una reducción de costos en sí mismo, basado en lo que nuestros estudios, creemos que puede ser reducido hasta 80% del número de muestras, y sabemos que eso es muy caro. La actualización del inventario puede ser hecha de una manera más automatizada, más rápida. Ok. Pienso que son las dos principales. Y podemos ligar actualizaciones que ocurren en el campo. Eso es lo objetivo final. Por ejemplo, hecho la cosecha, hay una cuantificación de volumen que ya alimenta el inventario, es actualizado automáticamente. Entonces, eso es la... Ok. Muchísimas gracias por tu presentación, Juliano, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. A ti. La última charla de esta primera etapa de este ciclo de charlas es nuevas herramientas para control de inventario desde la faena forestal hasta la recepción de la cancha. Esta charla es impartida por Juan Felipe Vallejo, gerente general de TTC. Bienvenido, Juan Felipe. ¿Nos escuchas, Juan Felipe? Ahí sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bienvenido. ¿Tienes alguna presentación? Ok. Ahí ya está. Oh, perfecto. Bueno, comienzo nomás. Como me estaban presentando, mi nombre es Juan Felipe Vallejo. Soy gerente general de TTC. Somos una empresa chilena del sur, de Conce, de tecnología, de transformación y control, automatización. Y la verdad que les vengo a contar un poco de la cadena de suministro. Los grandes problemas que tenemos en la cadena de suministro y cómo podemos controlar. Este es un ejemplo de una cadena de suministro en el área forestal, ¿cierto? De que parte prácticamente desde la tala de los bosques, ¿cierto? Hasta poner los inventarios al lado del camino o lo más cercano posible para que el camión pueda entrar finalmente a recogerlo, ¿cierto? Después, obviamente, montarlo en el camión y después que se lleve, que vaya por el camino, pasa por incluso puede pasar por distintas ciudades, por distintas regiones, hasta llegar finalmente a la planta, si es que no pasa por intermedio de un acopio forestal. Y así se van pasando distintas etapas donde prácticamente el activo más importante de estas empresas forestales se va traspasando, hablemoslo, de mano en mano, ¿ya? Entonces, ya, no es tan problema sacarlo y traspasarlo. El mayor problema que tenemos en todo esto es cómo controlamos. Nuestro gran desafío es el control. ¿Cómo pudiéramos controlar bien nuestros activos, nuestros inventarios? Ojalá tuviéramos la cantidad de personas que se demuestra, por ejemplo, en la foto, y a lo mejor carabineros o gente especializada que nos lleven el control y que puedan estar midiendo y todo, pero eso no es la realidad. La realidad es que obviamente mantener recursos humanos y todo es costoso y es riesgoso. Entonces, ¿cómo se hace esto actualmente? Porque no tenemos un ejército de personas que realmente puedan controlar en todos estos pasos de la cadena como estábamos viendo. ¿Cómo lo hacemos hoy? Hoy realmente tratamos de simular un ejército. Tenemos mucha gente en la calle ocupando herramientas que se ocupan hace 150 años o más, que es una wincha, un parámetro, una barra, hasta un cordelito, lo que sea, donde ponemos
escaleras para poder subir y medir diámetro, incluso hasta con pintura para no contar de nuevo el mismo palo 2 veces, y que puedo asegurar que si una persona cuenta en una pila trozos y después lo vuelve a contar, va a contar distinto. Y eso es lo que nos pasa actualmente hoy día a día. Y lo, hablemos chistoso, entre comillas, es que generalmente esta información termina en un papel. O sea, la mayoría de las veces esta información es anotada en un papel, donde, uno, es difícil leerlo, dos, ojalá no esté lloviendo porque si no va a quedar un desastre la información que tenemos, y tercero, hay que llevarlo a algún lado, si en el papel al final no puedo hacer nada, si no es acumular no más papel. Los grandes problemas de captura que esto maneja es mucho dinero, ¿cierto? Mucho personal para una sola tarea. Al final lo único que necesitamos es medir y controlar, y para eso necesitamos muchas personas para poder hacerlo. Error humano, el error de dedo que llamamos, que obviamente es de anotar distinto. Y por qué no decirlo, error de oído. Muchas veces la gente está midiendo y hay otra persona que va anotando, y yo he estado en faenas donde le dicen 1,65 m. Debe ser a 66, 67, 65. Bueno, anotemos nomás para salir rápido. Consumo del tiempo, traspaso de información. Ya de anotarlo en el momento es tiempo. Después de tomar esa información y llevarlo a algún otro lado y poder traspasarlo a lo mejor en una planilla hecha, lo que sea, ya es tiempo de nuevo y estamos doble contando el tiempo que deberíamos ocupar para esto. ¿Y para qué hablar de la mala interpretación? Yo debo reconocer que mi letra no es muy bonita, entonces cuando yo escribo y leo lo que escribí, a mí me cuesta reconocer lo que yo mismo escribí. Imagínense cuando otra persona escribí rápido porque tiene que hacer cientos de inventarios forestales. Es prácticamente una tarea imposible. Y cuando hablo de imposible, hablo de esto. O sea, ojalá fuera un camión. Las empresas grandes saben que estamos hablando de cientos de camiones diarios que llegan a una cancha. Para que hablar de una mediana o pequeña, igual son 10, son 15, son 20 camiones todos los días que van llegando. Y necesito medirlo. Es un tema riesgoso. Las personas están demasiado en contacto con los camiones, con las maquinarias, con el inventario. Toma mucho tiempo y hay mucha pérdida de dinero en este proceso. ¿Cuál es la solución? La gran solución que nosotros traemos es la transformación digital. Que ustedes lo pueden buscar, hashtag transformación digital, en cualquier lado, y va a haber mucha información de transformación digital. Pero la gracia de la transformación digital es cómo se hace. Y para eso les presentamos nuestra familia de productos de Stock Control e Inventario Seguro, que estamos apoyados al programa de Microsoft for Startup, Innova Bio y Core for Startup Chile, y donde separamos esta digitalización en distintas etapas. ¿Por qué distintas etapas? Porque tú no puedes cambiar la forma de que se hace 150 años un día para otro. Tienes que hacerlo etapa por etapa para que realmente sea efectivo. Las grandes empresas fallan estableciendo un nuevo sistema digital al tratar de hacerlo de un día para otro. Nuestra primera etapa que recomendamos es digitalizar la información. Ok, la mides, sigue midiendo de la misma forma, pero digitaliza. Significa que no anotes en un papel, anota directamente en un dispositivo móvil. Todos ocupamos actualmente teléfonos, todos sabemos ocupar, todos vemos Netflix o vemos YouTube o vemos este mismo tipo de charlas en nuestros teléfonos. Sabemos ocupar un teléfono, sabemos mandar un mensaje, sabemos mandar un WhatsApp. Es fácil poder digitalizar la información, y con nuestra aplicación de Stock Control, prácticamente solo con un clic y en la palma de nuestras manos, podemos digitalizar tanto la información de MetroRuma, ¿cierto? De nuestras rumas, de nuestros bosques, como incluso la información de todos nuestros diámetros y conteo para poder tenerla. Entonces, nuestra primera etapa, digitalicemos la información. Y ahí nos movemos a la segunda etapa. Una vez que tenemos digitalizada la información, lo que quiere decir que la tenemos disponible prácticamente instantánea y mucho más rápido y más seguro la información, la segunda es automatizarla. Ya la digitalizamos, ahora es cómo la creación de la información es automática. Nuevamente, con nuestra aplicación, Stock Control, podemos automatizar la información. Podemos estimar y cubicar a través de la fotografía de la misma aplicación, ya sean rumas que estén en el bosque, ya sean rumas que estén en nuestros predios forestales, ¿cierto? En nuestras canchas de copio, de manera cubicar estéreo para metro ruma, metro cúbico, o con inteligencia artificial, identificar y cubicar a través de diámetros. Y como es muy conocido acá, el formato hash. No solo las rumas, también la podemos hacer los camiones. ¿Qué significa esto? Que de cada camión, de cada ruma que tenemos, no solo vamos a tener la información digitalizada para poder ocuparla instantáneamente en cualquier momento, sino que además vamos a tener el respaldo de cada una de las mediciones de cada uno de nuestros camiones, donde vamos a poder auditar y saber lo que realmente está pasando. En otras palabras, nos estamos acercando cada vez más a ese ideal de control que veníamos hablando. Y ya la tercera etapa es integrar la información.
No me sirve de nada digitalizar la información, hacer la medición automática si después tengo 15 cuadrillas que están en el bosque y tengo que yo bajar manualmente de cada celular una por una la información para exponerla. Al final me estoy ahorrando en un lado, pero la estoy sobrecargando en el otro. Entonces la tercera etapa es integrar la información. Es que podamos de todos estos receptores de información poder tenerla prácticamente en tiempo real. Con esto, obviamente, para poder administrar y para poder controlar nuestros inventarios. Un ejemplo es poder integrarle este tipo de información con la llegada de camiones, con sistemas de pesaje, que a propósito, a esta misma hora mañana estaremos hablando de nuestros sistemas de pesaje integrales y que podemos ver cómo hacer distintos tipos de conteo automático para ir integrando esta información. Finalmente, obtenemos en toda nuestra cadena de suministro, que es la que mostraba adelante, distintos puntos de control que a través de la tecnología que hemos desarrollado en este año podemos ir controlando, ya sea con nuestra aplicación, que es lo que recién le estaba comentando para controlar los camiones, para controlar las pilas, como en las romanas, cuando llegan los camiones, con TTC Scan, que ya se los voy a comentar en nuestro nuevo lanzamiento este verano, y nuestros servicios de estos control drone para poder hacer inventario en solo minutos de canchas completas. Y todo esto, obviamente, la información disponible en nuestra web. Prácticamente y en resumen, todo podemos controlar desde el bosque a través de nuestra aplicación, como les comentaba, para ruma de camiones, en la recepción, ya sea con la aplicación, ya sea con nuestra romana automatizada o con el TTC Scan, y en las canchas con nuestro servicio de inventario en drone. ¿Y cómo obtenemos todo esto? La integración que les comentaba, poder tener acceso a nuestra información en nuestra web, poder entrar a todas las rumas que tenemos, a todos los camiones que vamos, ya sea diario, ya sea mensual, ya sea por turno, como se necesiten, para finalmente poder bajar el reporte y poder trabajarlo y obviamente poder hacer gerencia de nuestros inventarios. Un ejemplo es este, que es el más típico y el que más me gusta a mí, de cómo se controlan los polines en empresas de polines. No sé si alcanzan a ver, pero aquí se puede ver la escalera que ya está preparada la persona para subir con una tiza y empezar a contar. Y en ese momento lo más probable es que se equivoque y si quiere contar de nuevo va a tener que buscar una tiza de otro color para poder pintar de otro color para saber si es que contó bien o no. O sea, es una tarea pero casi titánica que prácticamente en menos de un minuto, en solo unos segundos, se podría tener hecho con este tipo de herramientas. Otro tipo de ejemplo de control, al ingreso. O sea, los camiones generalmente ingresan en una romana, ¿cierto? Para ser pesados, ingresan en un sistema de guía para poder... ¿Por qué no aprovechar que mientras se está pesando, además se cuenten los trozos que vienen, por ejemplo, y que quede con un respaldo fotográfico de cada uno? Estos son ejemplos de control y de integración de información que tenemos. Y otra es utilizar esta información y ¿por qué no sacarle mayor provecho? ¿Por qué no mezclar lo que es metro ruma con estimación de diámetro para poder calcular, ejemplo, factores de densidad de metro cúbico sólido sin corteza de nuestros camiones? Prácticamente con la misma foto, con la misma herramienta, con la misma aplicación. Y para terminar, ya como les comentaba, nuestro próximo lanzamiento que viene a complementar toda nuestra familia de stock control es nuestro TTC Scan, basado en la misma tecnología que les comentaba. Así que ahora prepárate para ser escaneado, prepárate para ser digitalizado y prepárate para ser controlado. Acompáñanos a cambiar la forma de stock control. Mi nombre es Juan Felipe Vallejo, ahí están mis datos, así que para lo que necesiten pueden contactarme. Muchas gracias. Presentación, Juan Felipe. Tenemos preguntas para ti. Nos sorprendió
con sus innovaciones para hacer inventarios en el sector forestal. ¿Cómo ha evolucionado esta herramienta desde sus primeras versiones? Una entretenida pregunta. La verdad que si me meto a ver ahora la primera versión hace un par de años, me daría vergüenza mostrarla. Esa es la verdad y la lanzamos con mucho orgullo. Ha evolucionado mucho. Actualmente utilizamos Windows, tablet grande y con muy poca resolución. Actualmente ya utilizamos prácticamente cualquier teléfono Android. Hay varias empresas que ya lo están utilizando en su faena, en su control fijo de faena. Es muy fácil de utilizar, es muy fácil de traer y estamos hablando de efectividades sobre el 98% en la medición. Ok. ¿Cuáles son los beneficios en las faenas que usan sus herramientas y qué han visto en las empresas que antes realizaban el proceso de manera artesanal? Mira, para mí hay tres grandes beneficios. Una es la rapidez con lo que puede hacer. O sea, ya medir una ruma relativamente grande una por una es difícil y para qué hablar de contar o de medir diámetro. O sea, es mucho el tiempo que necesitas. Necesitas menos personal y menos tiempo. La otra es la auditoría. O sea, tienen las fotografías, por ejemplo, de tus rumas, dónde están con puntos GPS y todo. Entonces es fácil poder ubicarla y es fácil poder auditar. Y la tercera es la seguridad que le da a la persona que tiene que medir. O sea, ya no se tienen que acercar a las rumas, ya no es el tanto tiempo que tienen que pasar ahí, entonces están mucho más seguros. Entonces, esas son las tres grandes ventajas que está teniendo esto y las empresas lo reconocen. Y hay una subventaja que las empresas nos están diciendo últimamente cuando lo están ocupando, que las mismas personas que hacen los inventarios se están dando cuenta de que si hacen mejor su inventario más ordenado, hace que todo sea más rápido. Porque en vez de sacar 3 fotos, a lo mejor pueden sacar una porque está más ordenado. Entonces empiezan a tener sus inventarios más ordenados y eso hace que los camiones cuando lleguen sea mucho más fácil encontrarlo en el camino. Entonces ha venido en esta cultura de automatizar y mejorar, también ha venido a mejorar el proceso indirectamente. O sea, ni siquiera lo habíamos pensado y le ha servido bastante a las empresas que lo están utilizando. Ok, muchísimas gracias Juan Felipe, por tu presentación y esperamos verte en otra oportunidad. Que estés bien. Gracias a ti, y nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós. Bien, hemos finalizado la primera etapa de charlas técnico-comerciales, servicios de mediciones. Agradecemos su asistencia y quedan cordialmente invitados a seguir con la segunda parte de este bloque a las 16 horas. Gracias.